tiene su Biblia, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo que escribió a la iglesia de Éfeso, en su capítulo 2, y vamos a estar estudiando esos versículos del 11 al 22. Voy a tratar de ser muy rápido para no llevarnos mucho tiempo. Amén. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Aquí hablando de los judíos. Los gentiles, los incircuncisos, y los judíos, circuncisión. Pero aquí es una circuncisión que dice hecha con mano en la carne. Es una circuncisión física. Versículo 12. En aquel tiempo, ustedes los gentiles estaban, ¿qué dice? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Eran ajenos a los pactos de la promesa. Escuche esto: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ya no están más lejos. Ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El título de esta enseñanza es: de dos pueblos, Dios ha hecho un solo pueblo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero empezar diciendo que ser judío lo era todo. Pablo en una ocasión en Romanos capítulo 9, me parece, Romanos capítulo 9, dice en el versículo 1, cuando él está hablando de la elección de Israel, él está triste porque dice en el versículo 2, Romanos 9, 2, dice: tengo gran tristeza y tengo un continuo dolor en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque mis parientes no aceptan a Cristo, están separados de Cristo. Pero escucha que era un judío. Ellos eran israelitas, versículo 4, de los cuales viene la adopción. Una adopción legítima, está la gloria, está el pacto, está la divulgación de la ley, está el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De paso, Pablo aquí nos dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Así que, hermanos, ser un israelita, ser un judío lo era todo. De modo que esa circuncisión, aquellos judíos, ese pueblo judío, despreciaba a todos aquellos que eran gentiles. Un gentil era alguien que no era judío, sea cual sea su trasfondo. Entonces, hermanos, si Pablo escribe Efesios y habla de que en otro tiempo había dos pueblos, la circuncisión y la incircuncisión, es necesario hablar de esto porque estaban en una situación muy complicada en la cual los judíos que habían creído en Cristo Jesús querían o promovían que la ley de Moisés fuera obedecida por todos los gentiles. Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando nosotros lo vemos en Hechos capítulo 15, que querían poner sobre ellos cargas más de las que podían llevar. Escuchen, en Hechos capítulo 15, versículo 1, dice, cuando es el primer concilio en Jerusalén, dice la palabra de Dios: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los gentiles: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Oyó? No solamente ellos decían Cristo, tenemos que creer en Cristo, sino aparte, tú tienes que guardar toda la ley. Es lo que dice, versículo 5 dice: pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído en Cristo se levantaron diciéndole: es necesario circuncidarse y guardar, y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos no creían que gentiles y judíos fueran parte de un solo cuerpo, de un solo pueblo. Eso para ellos era algo impensable. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento los judíos creían firmemente que cuando el Mesías llegaría,
iba a destruir, iba a juzgar a los gentiles. Pero había una promesa que ellos no habían visto, la promesa que Dios le dijo a Abraham. De modo que todos los que creen son descendientes de Abraham. No es físicamente, no es el linaje natural, sino todos los que creen. Y ellos no se habían dado cuenta de esto. Y lo que el Señor tuvo que hacer tenía que ser tan evidente para que ellos se dieran cuenta de que Dios había hecho un solo pueblo. Ya no había más enemistad. No había más. Y es lo que Pablo dice en Efesios. Estamos en Efesios capítulo 2. Dice, Jesús es nuestra paz. De ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Judíos y gentiles no podían estar juntos, ¿sabe eso? Incluso cuando Dios manda a Cornelio que vaya por Pedro, cuando Pedro va y les predica y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, cuando regresa y da el informe a la iglesia, los judíos le dijeron, ¿cómo es posible que entraste a casa de un incircunciso? En Hechos capítulo 11 le dice, versículo 2, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Tú no puedes mezclarte con los gentiles, Pedro. Tú eres un judío y por tanto no puedes ser un igual a un gentil. Vea, hay una barrera de separación, había una barrera que los excluía a todos los gentiles y nos incluye a nosotros, de la salvación en Cristo Jesús. Había una pared intermedia. Había leyes que no podíamos obedecer. Pero todo eso fue abolido por Cristo Jesús. Dice la Escritura, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ese es el tema de hoy. Que de dos pueblos Dios ha hecho uno en Cristo Jesús. Él abolió en su carne todas las enemistades. Así que nosotros ya no somos menos o más que un judío. Nosotros somos parte de las mismas promesas en Cristo. Y Dios ha creado un solo y nuevo hombre en Cristo. Mediante la cruz, Dios reconcilió a ambos en un solo cuerpo y mató las enemistades. ¿Por qué es necesario hablar de esto? No solo porque debemos ver que nosotros ahora somos parte del pueblo de Dios. Ya no hay dos pueblos, no hay iglesia e Israel. Eso, la teología dispensacional lo que hace es separar. Y tenemos a la iglesia por un lado y a Israel por otro. Y creemos que Dios va a tratar con ellos de forma distinta. Pero no, ahora ya no hay dos pueblos. Ahora hay un solo pueblo en Cristo Jesús. ¿Y ese pueblo cómo se llama? La iglesia. Así que algún día la promesa que Dios nos ha dado es que en un momento Israel será salvo, dice la Escritura. Israel será parte también de este cuerpo en Cristo Jesús. Ese es el punto. Siempre ha habido separación, siempre ha habido cosas, legalismo, fariseísmo que nos separa de ser un pueblo. Ese es el propósito de Dios. En el versículo 17 dice que Jesús vino y anunció las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El evangelio de la paz, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Esto incluye a judíos y gentiles. Y versículo 18, y por medio de Cristo, tanto los judíos como los gentiles tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Oyó eso? Nosotros somos parte del pueblo de Dios y es lo que acabamos de cantar. Somos el pueblo de Dios, un pueblo muy especial. La promesa que Dios le había dado a Israel en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 7 versículo 6, el Señor le hizo una promesa a Israel. ¿Cuál fue? Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Yahweh, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta promesa para Israel fue. Pero quiero ir a algo más asombroso. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo... Vamos rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, ahora le habla a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La misma promesa que Dios le había hecho a Israel miles de años antes, nos ha dado esa promesa a la iglesia, pueblo adquirido por Dios.
Somos un pueblo que Dios ha escogido, y no solo lo escogió, sino que lo compró. ¿A qué precio? A precio de sangre. Para que hoy nosotros publiquemos las perfecciones, las virtudes, los atributos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo, y aquí Pedro lo aclara, no eran pueblo. ¿Oyó eso? Ustedes no eran pueblo, no eran parte de la descendencia de Abraham, no eran parte del pacto, no eran parte de la promesa, no eran parte de la promulgación de la ley, no eran parte de nada. Pero ahora sois pueblo de Dios, versículo 10, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora en Cristo han alcanzado misericordia. Y eso se repite una y otra vez. No hay dos pueblos, uno solo. ¿Cómo se llama? Iglesia en Cristo Jesús. Hermanos, esto es necesario hablar no solo para entender lo que pasaba en esos momentos, sino porque hoy nosotros tenemos que ser un solo pueblo en Cristo Jesús. Me ha impresionado el número, la cantidad de iglesias que hay tan solo en Puebla. ¿Y sabe una cosa? Si usted conoce a una persona en el autobús, en el metro, donde usted quiera, y se diga cristiana, ¿sabe qué? A lo mejor para nosotros sería como alguien que no nos interesa nada. Pero ¿sabe qué? Ella es parte de su familia. Pablo dice, así que ya no son extranjeros, no son advenedizos, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando alguien que se diga ser creyente de otra iglesia, pero que sea un verdadero creyente, obviamente, ¿no? Porque hay muchos por ahí que dicen, soy pastor, o vengo de una iglesia, o tantas cosas, y su vida no refleja eso. Pero cuando conozcamos a una persona, y no importa de qué denominación sea, si es cristiano, ¿sabe qué? Es parte de la familia de Dios. Somos conciudadanos de los santos. Somos miembros que vamos a heredar el reino de Dios. Ese es el punto, porque a veces ni siquiera en la misma iglesia somos pueblo de Dios. Tenemos barreras que nos separan. Hay cosas, no sé, barreras socioeconómicas, barreras sociales, lo que usted quiera. Pero a final de cuentas, usted y yo que hemos creído en Cristo somos lo mismo. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, porque muchas veces a la mujer igual se le desprecia o se desprestigia porque no es muy importante que el hombre, y no es así. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están vestidos. Ya no hay un judío ni griego, ¿oyó? Ya no hay separación de eso. Ya no hay esclavo ni libre, no hay condiciones económicas, ya no hay varón, mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. ¿Oyó eso? De modo que mi hermano y yo valemos lo mismo delante de Dios y deberíamos tratarnos así, iguales. Todos vosotros somos de Cristo, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Eso es lo que nos debe alentar, hermanos. Que muchas veces nosotros como país latinoamericano no tenemos identidad. Hemos perdido nuestra identidad. Hay otras naciones que tienen bien metida su identidad, saben quiénes son, pero nosotros como mexicanos hemos perdido toda identidad. No sé, ¿usted es mexicano y se sabe el juramento a la bandera? Creo que solamente cuando íbamos a la escuela, yo creo que todavía me lo sé, pero ¿ustedes saben el himno completo? Bueno, en esas pequeñas cosas nosotros podemos ver ¿qué tanto sabemos de nuestra patria? ¿Sabe qué significa cada color de la bandera? ¿Sabe cuál es el simbolismo del águila sobre la serpiente? ¿A la historia que hay detrás de esa imagen? No lo sabemos, hemos perdido identidad, no sabemos lo que es ser un mexicano. Pero Dios nos muestra en Cristo lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Y para que usted y yo tengamos esa identidad necesitamos que informarnos. Y esa información la vamos a obtener ¿dónde? En la palabra de Dios. Usted es hijo del gran rey, es un príncipe, es heredero de la vida eterna y de todas las cosas con Cristo Jesús y reinaremos con Él. Eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero parece que no creemos nada de eso y parece que no hay nada de esperanza en nuestros corazones. Seguimos teniendo miedo a la muerte, seguimos siendo esclavos de nuestros propios pecados y nuestra vida sigue igual. Porque nosotros no nos hemos informado acerca de quién es nuestro Dios,
quién es el gran rey y cuál es su reino y cómo debemos vivir. De modo, hermanos, que Dios ha hecho de dos pueblos uno solo en Cristo Jesús por medio de su sangre. Él es nuestra paz. Ahora ya no hay que guardar la ley y los ritos y circuncidarse físicamente, porque ahora la circuncisión es en el corazón. Dios quita esa parte de carne de nuestro corazón para despojarnos del viejo hombre y hacernos una nueva criatura. Eso es lo que Él hace. Y una vez que hemos creído que en Cristo Jesús lo tenemos todo, tenemos nuestra esperanza, estamos seguros en este mundo, entonces no hay temor más a la muerte, no hay temor más al porvenir. Hay un canto, un himno muy hermoso que decía, porque Él vive, no temo al mañana. Esa debería ser una gran promesa, una gran esperanza, algo que nos debería fortalecer, porque Él vive, no tengo temor al mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que mi futuro está en sus manos. Oh, si mi futuro está en las manos de Dios, ¿por qué debe tener miedo? ¿Por qué de espantarme? ¿Por qué de adelantarme? Si Dios va adelante, es el Dios que va caminando adelante, entonces no hay por qué temer. En una ocasión, cuando Moisés iba con el pueblo de Israel, el Señor le dice, yo estaré adelante, pero también estaré atrás. Yo estaré a tu diestra y en tu retaguardia. ¿Sí? Ese es nuestro Dios que va adelante, pero que también nos cuida. De modo, hermanos, que hoy en Cristo nosotros somos un solo pueblo. Y deberíamos amarnos, deberíamos vivir con esa esperanza. Él es nuestra paz. El punto, hermanos, es que Dios en Cristo hizo un solo pueblo. No fue a costa de oro, no fue a costa de piedras preciosas o un gran precio de dólares. No fue así. Fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Pedro dice en una ocasión, ustedes han sido comprados no con precio de oro, plata o cosas perecederas, sino con la sangre de Cristo, de un cordero sin mancha. Ese cordero que fue perfecto en todos sus caminos, que no merecía morir. El justo por los injustos fue hecho maldito para llevarnos a nosotros a Dios. Tú que estabas lejos, sin Dios, sin esperanza, hoy estás cerca y puedes acercarte en Cristo Jesús. Ese es el punto, que Dios nos reconcilió. Éramos sus enemigos, no teníamos parte, suerte, ninguna bendición, nada. Pero Dios, dice Efesios capítulo 2, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en nuestra condición que fenecíamos, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solo eso, sino que Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sabes qué significa esto? Que vas a reinar con Él. Los lugares celestiales es el cielo, desde donde Dios reina, y sabes que estamos sentados con Él. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuál fue el punto de que Dios hiciera esto? Para mostrar, versículo 7, en los siglos que vendrían, las abundantes riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cristo lo es todo, hermanos. Si nosotros no entendemos la obra de Cristo Jesús y su obra en la cruz, nosotros estaremos perdidos. Para un judío, que alguien fuera al madero, ¿sabe qué eso representaba? Era un hombre maldito de Dios. El Señor mismo dijo en la Torá, maldito es el que es colgado en un madero. Porque es que Cristo, el justo, el santo, la perfección, la santidad encarnada, el Dios que se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo hombre y vivió una vida perfecta, pero aún así Dios lo crucificó y derramó toda su ira al punto de que lo mató. ¿Qué? ¿Fue Dios? Sí, fue Dios. No fue el diablo, no fue los hombres, fue Dios. ¿Quién asesinó a su propio hijo? ¿Para qué? Para satisfacer las demandas, porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Tu pecado y mi pecado resultarían en muerte eterna, física, por los siglos de los siglos. Pero ¿sabes qué? Ese es el mayor regalo de nuestro Dios,
que Él mismo se hizo hombre y cargó la maldición del Padre. Tu maldición y mi maldición, tu dolor, tu pena, tu culpabilidad, Él lo cargó para que hoy nosotros seamos salvos. ¿Sabes qué pasó en la cruz? El justo fue hecho injusto. No naturalmente, Él no era un pecador, no eras así. Dice la palabra de Dios que aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. No en el sentido de su naturaleza, porque Él no peca, Él es santo, es más sublime que los cielos. No, sino que de forma legal o de forma que Dios le cargó a su cuenta nuestros pecados, como si Él hubiera pecado, pero Él nunca pecó. De modo que Él fue a la cruz cargando nuestros pecados, llevando nuestras culpas en un madero para hacer la paz entre Dios y nosotros y entre ambos pueblos, que hoy somos uno. Ese es el punto. Por eso hoy tú puedes vestirte de la justicia de Cristo. No es que seas justo, no lo eres, pero eres justificado por Cristo Jesús. Martín Lutero, el gran reformador, precisamente mañana es una celebración de la Reforma y va a haber mucha participación por medio de algunas páginas. Yo la recomiendo, visiten Ligonier en español y van a estar hablando acerca de esto, de la historia de la Reforma, Romanos 8, va a ser muy bueno el día de mañana. Pero Martín Lutero decía, somos pecadores y santos a la vez. ¿Oyó eso? Usted es santo y pecador a la vez. Usted es santo porque la santidad y la justicia de Cristo lo viste. Por eso usted entrará a la presencia de Dios, pero usted sigue siendo un pecador, porque pecamos todos los días. Pero ¿sabes cuál es la bendición de creer en Cristo Jesús? Que ya no se va a pronunciar juicio sobre tu vida, porque el juicio que era para ti fue hecho sobre Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él lo hizo todo. Nuestro mayor problema no es la economía, no es la pandemia el día de hoy, no son las guerras, no es la muerte. Nuestro mayor problema era la enemistad que teníamos con Dios y fue resuelta hace 2000 años. Él es nuestra paz. ¿Por qué no tenemos paz con Dios? Ahora podemos acercarnos a Él. Y Pablo dice, ya no son extranjeros, ya no son colados, son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, son hijos legítimos de Dios. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios si alguien pregunta? Creyendo en Jesús, entregándole su vida a Él. ¿Qué debo hacer ahora que soy miembro de la familia de Dios? Edifícate sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál debe ser nuestro fundamento? La palabra de Dios, el Nuevo Testamento, Cristo mismo, en quien todo el edificio, que es la iglesia, cuando se coordina bien, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y cuando eso haga, nosotros seremos edificados para ser morada de Dios en el Espíritu Santo. Hermanos, este es un gran misterio. Pablo decía, el misterio que estaba escondido, ¿cuál era? Que los judíos y gentiles tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso, ¿cuándo un judío podía creer eso? Que un gentil creyera en Jesús y se dijera igual a un judío, eso era algo impensable. Pero ¿sabes qué es lo que el Señor tuvo que hacer para demostrarles a Pedro y a toda la iglesia en Jerusalén de que los gentiles eran iguales a ellos? Cuando Dios les hizo descender su Espíritu Santo en casa de Cornelio. En ese hecho, cuando eso pasó, dice la Escritura, que los judíos que habían ido con Pedro, dice, se espantaron. Mientras aún hablaba Pedro, Hechos 10:44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los gentiles que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, esto es, los judíos, algunos que habían ido con Pedro, escucha, se quedaron atónitos, eso significa espantados, se quedaron asombrados. ¿Cómo es posible
de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Capítulo 11, versículo 12. Y el Espíritu Santo, cuando Pedro da el informe a la iglesia, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, escucha, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Ahí tú tienes por qué hablaron en lenguas. Hay un propósito ahí para demostrar que gentiles y judíos eran partícipes de la misma bendición. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Escucha la conclusión de Pedro. Si Dios, pues, les concedió también el mismo regalo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, cuando oyeron estas cosas, los judíos callaron, se quedaron callados, no hubo más argumentos. Oh, ya no somos 2 pueblos, ahora somos un solo pueblo. Y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios tuvo que hacer todo esto para demostrar a los judíos y a todo el mundo que no somos más 2 pueblos, un solo pueblo en Cristo Jesús. Somos partícipes de la misma bendición. Y nosotros, ¿cómo deberíamos responder a eso? Rechazando esa gracia, rechazando ese regalo, que no éramos príncipes, pero ahora lo somos. Éramos gente que vivía en harapos, pero ahora hemos sido vestidos y Dios ha puesto un anillo en nuestra mano, ha vestido nuestros pies, ha puesto calzado sobre nuestros pies, ha puesto una capa, y las bodas, la fiesta, está por venir. No fue que nosotros hayamos encontrado a Dios, fue que Él nos encontró. Él envió a su Hijo Jesús. ¿Sabes qué tienes que hacer? Nada. Lo único que tienes que hacer es creer en Dios, creer en Jesús, entregarle tu vida. Cuando tú crees en Jesús y eres como nosotros ciudadano de la nación de México, ahora ¿sabes qué? Ya no eres solamente ciudadano mexicano, ahora también tienes la ciudadanía del reino de Dios. Somos hombres con 2 ciudadanías. Hay gente que se dice: yo tengo la ciudadanía americana, y se sienten orgullosos. Bueno, tenemos algo mejor en Cristo, la ciudadanía del cielo. Amén. Y eso sobrepasa cualquier otro reino. Así que, hermanos, nosotros que hemos entendido que no hay judíos ni gentiles, sino solo la iglesia, un solo pueblo, deberíamos trabajar, esforzarnos por vivir una vida que refleje que somos un pueblo santo. Pablo dice: ustedes son pueblo santo, adquirido por Dios. Y nos comportamos como un pueblo santo. ¿Estamos viviendo a la altura de lo que significa eso? ¿O vivimos como los judíos despreciaban a los gentiles? Los consideraban como perros por su tipo de vida, lo que hacían, cómo vivían. Ahora nosotros en Cristo ya no somos eso, pero nos seguimos comportando muchas veces de una forma equivocada, y creo que debíamos nosotros corregir esa forma de vida, porque somos ahora un pueblo de Dios santo, completo, perfecto en Cristo Jesús. Y si nosotros no vivimos a la altura, entonces estamos reflejando y hablando mal de aquel Dios que nos salvó. Nuestro propósito en esta vida, ¿sabes cuál es? Anunciar, publicar, compartir a todo mundo, a toda persona, a toda criatura, quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuál es su misericordia y cómo nos alcanzó? Cuando el Señor Jesús sanó y salvó a aquel endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno era tal su alegría, su gratitud por Jesús, que decía: te seguiré a donde quiera que vayas. Así le dijo. Esa es nuestra respuesta: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: no quiero que vayas conmigo, quédate y publica entre los tuyos, entre tu familia, entre tu nación, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y escucha esto, lo que le dijo: y cuánta misericordia
Dios ha mostrado para contigo. Esa es nuestra labor, hablar de quién es Dios y cómo nos salvó, hablar de las bendiciones que hemos recibido y de las que vendrán cuando Él regrese, y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Amén. Esos somos, un pueblo de Dios que fue comprado a precio de sangre, redimido, y algún día seremos exaltados y glorificados solo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que si has entendido esta noche que Jesús lo es todo y sin Él no tenemos nada, entonces yo te pido, entrega tu vida a Cristo Jesús. Todos nosotros hemos pecado, hemos fallado a Dios, pero la gracia de Dios es tan grande que aún te da oportunidad el día de hoy para acercarte a Dios. Ya no te va a acercar con miedo, como un extranjero, como un colado, sino como hijo de Dios si crees en Cristo Jesús y le aceptas en tu corazón, si le obedeces y sigues a Cristo a pesar de todo lo que pueda costar. Si tú lo haces, entonces serás hecho pueblo de Dios y podremos vivir con gran esperanza por lo que ha de venir. Señor.